Pues hablemos de las críticas de hoy en día, el movimiento de izquierdas, que también están en el libro de Alberto Garzón. Hablemos de la actualidad, a la que dedicas ese último capítulo. La semana pasada diste un plazo a Podemos hasta marzo para revisar la confluencia de Unidos Podemos. ¿El desplome de las encuestas te ha llevado a repensar la unidad? No, nosotros tenemos clarísimo que el camino es la unidad, más aún si cabe en este momento. Nosotros creemos que hay una crisis de régimen que no se ha resuelto todavía, pero que está en vías de resolverse por las élites. Es decir, podemos encontrarnos con que lo que fue la crisis del bipartidismo, la crisis de la corrupción, la crisis de los recortes, se resuelva con una nueva derecha que aparentemente renovada mantiene los mismos postulados económicos y sociales, pero con una apariencia nueva, estéticamente mejorada, con un sistema igual de podrido, con una estructura de poder sin tocar, con las grandes empresas corruptas pues manteniendo ese poder en el mismo espacio. Evidentemente esto es un riesgo, que la crisis de régimen salga por la vía de la derecha y de las élites, y esto hay que cortocircuitarlo como sea, y por lo tanto la unidad para nosotros es una estrategia necesaria en este camino, porque la fragmentación de la izquierda solo podría conducir a que esta salida de crisis de régimen por las élites fuera acelerada, pero esa unidad tiene que estar pensada de una forma autocrítica, que mejore lo que han sido los procesos muy rápidos, muy veloces de los últimos años, que mejore todo aquello que haya podido fallar, y eso es lo que nosotros estamos en disposición de hacer ahora. Una crítica con la que hemos empezado este programa: ¿por qué no está insistentemente la izquierda hablando de republicanismo, enmienda a la totalidad de este Estado y, sobre todo, de un órdago al sistema capitalista desigual? Bueno, en nuestro caso sí es así, es decir, nosotros sí que tenemos siempre nuestra propuesta republicana, incluso con un proceso como el pero en un momento en el que en Cataluña se ha puesto sobre la mesa el republicanismo y la posibilidad de una república, yo no veo a la izquierda con contundencia hablando de la que ha sido una seña de identidad constante. Bueno, es que la izquierda es un ecosistema complejo y hay mucha gente dentro de la izquierda con diferentes estrategias, y por lo tanto pues nosotros en Izquierda Unida nos hacemos cargo de la nuestra, y la nuestra pues en Cataluña ha sido hablar mucho de república federal. Nosotros sí queremos una España unida, pero unida dentro de una diversidad, unida dentro de la comprensión de que hay diferentes naciones dentro de nuestro país, y una España que respete los derechos humanos y los derechos sociales. Siempre ha habido dos grandes ideas de lo que es España en la historia reciente. Una es la España homogénea, centralista, la España que va desde Cánovas hasta Primo de Rivera, pues desde luego también llegando a Franco, que es una España que intenta romper con todo y atacar y censurar y matar a todo lo que tenía que ver con el separatismo, con los rojos, con los comunistas, con los masones, pero siempre también había otra España, otra idea de España, una idea de España plurinacional, que es la que tiene que ver con las experiencias de la República Federal en el 73, la famosa República Federal que nunca se llegó a poner en marcha, pero y un movimiento obrero que estaban haciendo en ese momento en nuestro país, que defendió siempre el federalismo y defendió siempre la idea de una España que fuera defensora de los derechos sociales. Es eso lo que nosotros defendemos. Nosotros no podemos estar ambiguos ante un debate como es el territorial, se le dice, pero que tiene que ver con los derechos sociales. Nosotros queremos imbricar las dos cosas. No podemos aceptar que la idea de España quede solo en manos de una derecha que quiere una España sin derechos. Nosotros, o la idea de una Cataluña fuera de España. Nosotros no compartimos ninguna de esas dos posiciones, y hablo de Izquierda Unida. Lógicamente hay otras organizaciones que tienen otra estrategia. Bueno, hay de hecho diferentes estrategias entre esas organizaciones que se han unido y cuya confluencia, como decíamos, ahora mismo está en cuestión. Parece que hubo una gota que colmó el vaso, o que por lo menos generó una escisión o una ruptura entre Podemos y Izquierda Unida, como fue el cese de Carlos Sánchez Mato al frente de la economía del Ayuntamiento de Madrid. No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio presupuesto, ¿no? Puesto que, vamos, su propio plan que él mismo había presentado, y por ese motivo pues he cesado a Carlos. Yo creo que es muy importante que se plantee con claridad por qué nosotros, que como ayuntamiento, cuestionábamos la forma en la que el Ministerio de Hacienda estaba interpretando la ley de sostenibilidad financiera y presupuestaria. Hemos aceptado ahora, aún a nuestro disgusto, la interpretación que da el propio Ministerio de Hacienda. El cese de Carlos Sánchez Mato como responsable de la economía del Ayuntamiento de Madrid, siendo él representante de Izquierda Unida, ¿ha supuesto una ruptura con Podemos?
Bueno, una ruptura no, porque de hecho el espacio de Ahora Madrid es un espacio muy complejo también en el que están diversas organizaciones e incluso diversas corrientes dentro de cada organización, pero desde luego nos ha puesto encima de la mesa un debate muy necesario. Aquí había dos cosas, un debate político y un debate de fondo. El debate político tenía que ver con si se daba una batalla contra Montoro o no se daba, que en realidad era más bien si se daba la defensa contra la acción agresiva de Montoro. Montoro utilizó esto como una batalla política para que Ahora Madrid, por decirlo de una forma muy sencilla, porque no tenemos tiempo, no tuviera dinero en el año electoral para que tuviera minimizadas sus opciones de repetir, porque el Partido Popular sabe que Madrid tiene 3,5 millones de habitantes y que influye mucho en el negocio de muchas grandes empresas, como se ha puesto de relieve. Pero luego hay un problema de fondo, y es ¿qué es Ahora Madrid? En el año 2015 surgen confluencias municipales en las que diferentes organizaciones políticas son capaces de confluir, pero más allá de esas confluencias, de esas organizaciones políticas, abren espacios vivos, enriquecidos, donde participa mucha gente de forma directa, se eligen por primarias, candidatos, etcétera. Nosotros creemos que ese espacio es el que debe desarrollarse. Desgraciadamente, pues esto no ha sido así todavía, y Ahora Madrid pues se ha quedado como un grupo municipal que está además en el gobierno y cuya soberanía reside fundamentalmente en el grupo de gobierno de ese grupo de Ahora Madrid. Y nosotros creemos que esto es un problema, porque tenemos que hacer, para poder llegar a los barrios y conectarlo con ese análisis que acabamos de hacer en la mañana de hoy, necesitamos que Ahora Madrid sea capaz de desplegarse y no pueda, que decisiones de esta naturaleza se tomen en espacios mucho más amplios y más democráticos, que son los que dieron sentido a Ahora Madrid. Que los partidos con más votos y escaños en Cataluña sean las derechas de Ciudadanos y Junts per Catalunya es otra derrota de la izquierda. Bueno, es la derrota fundamental que nos debe hacer reflexionar, porque creo que hay margen y hay motivos para ser optimistas, pero es el punto de partida para entender bien que cuando introducimos el tema nacionalista sin un proyecto en positivo, pues normalmente es canalizado a través de las diferentes derechas, es decir, las partes más conservadoras, como es de normal en cualquier proceso nacionalista. Aunque existan nacionalismos que se autodefinan de izquierdas, lo normal en este tipo de procesos es lo que ha ocurrido en Cataluña. ¿Se puede ser nacionalista y de izquierdas? A mi juicio introduce una serie de contradicciones fundamentales, pero si vamos a los hechos, pues podemos encontrar, depende de cómo uno defina el nacionalismo, podemos encontrar experiencias que, definidas como nacionalistas, pues también tienen elementos de defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora, si se me pregunta si el proceso nacionalista independentista, la hoja de ruta independentista, tiene sentido con un proyecto de izquierdas en el conjunto de España o en el proceso actual, a mi juicio radicalmente no. ¿Por qué es no? Imposible. Pues porque creo que hay muchos elementos que tienen que ponerse encima de la mesa para justificar, primero, la situación de emancipación de las clases trabajadoras tiene que ver con emanciparse de las políticas de recortes neoliberales, tiene que ver con defender la soberanía en un sentido amplio, y eso no se produce con un proceso como este, en el que no solo su ley de desconexión implicaba el reconocimiento de todas las estructuras de la Unión Europea, y que eso en sí mismo es mantener intacto todo el entramado neoliberal, sino que al mismo tiempo está encabezado, como estamos viendo, por personas como Puigdemont, que en este caso, como se ha conocido recientemente, no solo es una persona de derecha, sino que ahora mismo está dando charlas en Bruselas junto con la extrema derecha flamenca que versan sobre cómo quebró la hegemonía socialista en Girona cuando él era alcalde. Es decir, es una persona que es la que está encabezando este proceso y que está viéndose a través de las decisiones incorrectas, yo creo que de la izquierda catalana y una parte de la izquierda española, como una especie de héroe de un proceso nacional. Y cuando haces su héroe a una persona de estas características, en un partido de estas características, que es que no es de la izquierda de la CUP, es que es del PDeCAT, entonces allí hay una serie de contradicciones. Hay movimiento social también reformista, incluso en algunos casos rupturista, que podría interesarle a la izquierda. A ver, hay una tesis que es legítimamente defendida por mucha gente, incluido compañeros y compañeras de la CUP, para quienes la ruptura del modelo actual y la independencia de Cataluña puede ser una oportunidad para reconfigurar las cosas. Eso es una hipótesis. Cuando vemos los resultados de las elecciones catalanas deberíamos tirar esa hipótesis a la basura, porque lo que vemos es un reforzamiento de la derecha, incluso una caída de aquellos partidos como la propia CUP. Pero sobre todo tenemos que atender a la realidad de que estos partidos como la CUP han priorizado la cuestión nacional sobre la cuestión de clase. No cabe ninguna duda, cuando tú apoyas un gobierno como el de Puigdemont durante varios años, que es el mismo gobierno que hacía los recortes con Mas, pues evidentemente estás priorizando esa línea nacional frente a la línea de clase. Y creo que eso te acerca más a parecerte a las personas que pertenecen los del PDeCAT que a las clases populares de los barrios periféricos de Barcelona, que
con otras identidades nacionales igualmente respetables, que pueden ser diferentes. Hay gente que es de Andalucía, de Extremadura, hay gente que se define española simplemente. Bueno, pues con otras identidades nacionales ve en ese proceso un peligro y vota a algo por reacción, que es, en este caso, no solo por reacción, sino también vota a la reacción, que es a Ciudadanos. ¿Quién debe presidir la Generalitat? Bueno, esto es un problema político de enorme envergadura, pero que no podemos analizar simplemente en aislado. Lo presidirá quien lo decida, los del Parlamento, aunque no con pocas, no sin dificultades, dado lo que tenemos. Pero si somos capaces de echar el paso hacia atrás y mirar un poquito más, bueno, el bosque y no tanto los árboles, seremos capaces de comprender que lo que hay es un 47% de votantes independentistas que votaron a partidos independentistas. Hay una mayoría absoluta de escaños independentistas y, por lo tanto, la idea es que hay muchas posibilidades. Pueden ser un presidente independentista, eso es una opción, puede ser un presidente del 155, PP, Ciudadanos o PSC, o podría ser una opción alternativa. Esa opción alternativa es la que nosotros buscamos. Nos gustaría, pero esto ahora mismo parece difícil, que Esquerra abandonara su hoja de ruta independentista junto con la CUP y pudieran trabajar con partidos progresistas como nosotros, o incluso que pudiéramos que el PSC abandonara ese espacio de reacción, de ese bloque reaccionario con el que está con el PP y Ciudadanos, y venirse a formar un gobierno que piense en las clases populares de Cataluña, independientemente del acento y del idioma que utilicen para expresarse en su vida cotidiana o de la identidad nacional que tengan. Esto es nuestra idea, que encaja muy bien con la idea de un proyecto federal para España que es republicano, que es lo que nosotros defendemos. Este es nuestro horizonte. No parece que haya muchos indicios de que esto pueda ser ahora mismo en el corto plazo, pero es algo que hay que construir. ¿Los políticos independentistas son presos políticos? Vamos a ver, yo creo que no podemos tampoco vulgarizar el lenguaje de tal manera que al final pierda su propio sentido. Presos políticos, desde luego, lo era gente como Marcos Ana, gente que luchó contra la dictadura, gente que manejaba en otro contexto. Lo que tenemos aquí, desde luego, son personas que son políticas y que están presos por acciones que han hecho, pero que, a mi juicio, no deberían nunca llevar a la cárcel. Pues si no deberían llevar a la cárcel, igual entonces están presos por sus ideas. Vamos a ver, todos los presos están hechos suelen ser presos por algún tipo de acción cuya interpretación por parte de un juez les lleva a la cárcel. En este caso lo que tenemos son interpretaciones extraordinariamente políticas de actos que efectivamente sucedieron. Porque, evidentemente, cuando en España, por ejemplo, el movimiento antimilitarista y el movimiento contra de la insumisión se rebelaba contra las leyes establecidas y hacía un proceso de desobediencia civil, pues muchos de ellos pasaron también por la cárcel y nadie les llamaba presos políticos, simplemente sabían que esa era la consecuencia de una acción política práctica, ¿no? En ese caso, en un contexto además democrático. ¿Qué ocurre? Pues que en Cataluña tenemos un Estado que ha radicalizado su autoritarismo, que ha entrado directamente por la vía de la represión durísima, que no va a ser solo contra los catalanes ni contra los independentistas, sino que el tipo de argumentos que están dando los jueces que son absolutamente conservadores y absolutamente reaccionarios en muchos casos de esos casos, están utilizando o van a utilizar ese tipo de argumentos de fue una manifestación que acabó con determinada violencia, por lo tanto el responsable de convocarla debe ir a la prisión. Ese tipo de argumentos son argumentos extraordinariamente políticos, no se pueden justificar de ninguna manera, por eso son personas que no deberían estar en la cárcel, pero si el lenguaje no lo medimos bien, corremos el riesgo de que nos quedemos sin herramientas para definir la realidad. Pues te pido que para terminar miras muy bien el lenguaje en su precisión, como está haciendo, y también en su brevedad para responder a las preguntas que nos han dejado en profuso en nuestras redes nuestros oyentes. Manu Tomillo. Sí, la verdad hemos tenido muchísimas preguntas dirigidas a Alberto Garzón. Por ejemplo, una, al hilo de lo que estábamos hablando de Cataluña, pregunta de Arturo Salmerón: ¿por qué no apoyasteis el impulso republicano desde Cataluña para extenderlo a España? Bueno, porque el impulso republicano en Cataluña es un impulso de independentismo. Nosotros apoyaríamos cualquier impulso republicano para construir una república federal que piense en las clases populares y no en una parte del país nada más. Abuelo Bala en Twitter también dice: viendo la situación del país, ¿para cuándo una huelga general?
Bueno, eso le corresponde a los sindicatos. Creo que una huelga general es parte de las herramientas que disponemos como clase trabajadora y como movimiento obrero, pero debemos desarrollar nuevos métodos de acción política que son también igualmente efectivos y que son complementarios. También Andreu Romaní, desde Spreaker, desde donde emitimos, dice: ¿qué opinión tiene Garzón sobre el Frente Amplio de Uruguay o el Gobierno de Progreso en Portugal, donde comunistas y socialistas, incluso liberales, se ponen de acuerdo? Bueno, son experiencias sobre las que uno tiene que pensar, reflexionar, porque probablemente proporcionen algunos elementos de interés. En el caso de Portugal lo tenemos más reciente, desgraciadamente no se habla mucho en nuestro país de esta experiencia, y son experiencias que tienen sus propias contradicciones. Nosotros conocemos muy bien a los aliados que tenemos allí, pero que deben servir para entender bien que la única forma de en nuestro país, dadas las circunstancias, de echar a Rajoy a la derecha va a ser tener que hablar entre las diferentes izquierdas, incluso aunque tengamos muchas diferencias. Y una última, Eructor desde Spreaker dice: ¿por qué cree usted que la gente que vota a izquierdas se queda en casa? Bueno, hay una parte de explicación que tiene que ver con que la mayoría de los votantes de izquierda tienen una concepción desmaterializada de la economía, es decir, de la política, que al final es una cuestión más de ideas y que somos más sensibles a que no se comparte el 100% y ya por eso te quedas en casa, mientras que la derecha suele tener una idea materializada de la economía, suele ir a votar porque se está jugando, según ellos y según sus parámetros, la pensión, el empleo, y por lo tanto le importa bastante menos elementos que para ellos son secundarios, como ejemplo la corrupción, y ellos suelen tener una idea más materializada. Alberto Garzón, gracias por haber estado en nuestra casa. Muchísimas gracias, como siempre. Que es, por cierto, una república independiente. Eso es el camino, ese es el camino, una república federal. Hasta la próxima.